En nuestra literatura, me refiero a la literatura argentina, hay infinidad de talentos, pero, personajes así, con un aura de misterio, con una leyenda a su alrededor, no hay demasiados. Uno de ellos es Roberto Arlt. Yo creo que es fascinante explorar no solamente su obra, sino también cómo fue Roberto Arlt, por qué se convirtió en un escritor que desde la marginalidad en muchos casos nos trajo un aporte tan importante a la literatura de nuestro país. Esa es la aventura de esta noche. Hay fechas que conjugan casualidades históricas, y una de ellas es el 26 de julio. En 1890, por ejemplo, se produce la primera revolución radical conocida como la Revolución del Parque, que fue derrotada, pero que obligó a renunciar al entonces presidente Miguel Juárez Celman. Un 26 de julio conmovedor fue el de 1952, cuando muere Eva Duarte de Perón. Pero hubo otro 26 de julio notable, el de 1942. Ese día, el corazón de Roberto Arlt dijo basta. Con apenas 42 años, abandonaba este mundo uno de los personajes más intrigantes de nuestra literatura. Dejaba detrás suyo muchos interrogantes. ¿Fue un escritor maldito o fue el creador de su propio mito? Y si no hubiera muerto tan joven, ¿se hubiera convertido en el autor teatral tan notable que fue en su tiempo? Sin duda fue un grande y un grande singular. Es sabido o se dice que su gran notoriedad aparece después de la década del 40, prácticamente después de haber muerto muy joven como murió. Que se hizo de abajo, pegando piñas, crosa la mandíbula para imponer su nombre, para imponer su literatura, para imponer su visión de lo que tenía que ser la literatura argentina y la lengua de la literatura nacional. Arlt sigue, y creo que seguirá siendo, porque los que lo conocieron personalmente ya casi no existen, un hombre muy misterioso en algún sentido para la literatura argentina, ¿no? No por su literatura, que es diáfana, comprensible, que puede ser analizada desde infinitos puntos de vista, ¿no? Por su vida. Mi padre era una nacionalidad adentro de su casa y otra nacionalidad en la calle. Él eligió la nacionalidad de la calle. Recorrer la vida de Roberto Arlt es un desafío y por momentos también es un acertijo. Él mismo se encargó de construirla como una ficción. Cambió su fecha de nacimiento para acomodarla a su signo zodiacal preferido y también forjó la leyenda de que no había terminado el colegio primario. Se sabe muy poco de la infancia de Arlt, y lo que se sabe de Arlt, por ejemplo, hasta los 20 años, está en realidad deformado por el propio Arlt, ¿no? Hay una leyenda que es anticipatoria, la hace Arlt antes de que los demás empiecen a pensar en un Arlt legendario, ¿no? Hay cartas también escritas por Arlt que dan cuenta de una infancia y una adolescencia difícil, una mala relación sobre todo con su padre, y de una persona que ya en la primera juventud se tuvo que hacer cargo de su madre, de su hermana, después de su esposa. Es decir, un contexto familiar no demasiado fácil para quien aspiraba a otra cosa. Él decía no haber ido nada más que hasta tercer grado, de donde lo echaron por inútil. Además, también sostenía que su padre era un hombre muy violento, que le pegaba y que yo, y que tuvo una infancia terrible. Tal vez su padre haya sido, en efecto, muy violento, ¿no? Pero de todas maneras, en cuanto a su educación, fue la normal de un chico inmigrante pobre de la época, porque Arlt terminó el colegio primario. Lo cierto es que Roberto Arlt nació en el barrio porteño de Flores
fruto del matrimonio entre un polaco y una italiana. El hogar era modesto. Sus padres, inmigrantes en búsqueda de las oportunidades que la Argentina ofrecía entonces. Y para reconstruir la vida intrigante y misteriosa de Roberto Arlt, contamos con la invalorable presencia de su hija Mirta. Mis abuelos, que creyeron que el país era el país de la gran oportunidad, se dieron con que el país no era el de la gran oportunidad y su ambición era volver a Alemania, cosa que no pudo lograrse, pero el único que siempre supo que no quería volver a Alemania y que él no tenía dónde volver porque él era de aquí, pero al mismo tiempo el ser de aquí no significaba que tuviera ni tíos, ni hermanos, ni lecturas, ni idioma, no tenía nada. Mi viejo estaba vacío. Él mismo tenía que ir educándose, fundándose y decidiéndose escritor. A los 15 años, Roberto Arlt decidió abandonar la casa paterna. Vivió en pensiones muy humildes de Buenos Aires y trabajó de hojalatero, de pintor de brocha gorda, de mecánico, de vulcanizador, y por ese entonces ya frecuentaba las tertulias del periódico barrial La Idea, donde forjaría una entrañable amistad con el escritor Conrado Nale-Roxlo. Con solo 18 años, Arlt publica su primer cuento en la revista Popular, pero su espíritu, así muy inquieto, lo llevaría a la provincia de Córdoba, donde intenta instalar una fábrica de ladrillos. Allí conoció a Carmen Antinucci, con quien se casó y se radicó en Cosquín. Y al tiempo nació su hija, Mirta Electra Arlt. Mi padre era muy cariñoso, era muy especial. Ahora, tuvo un matrimonio muy desafortunado con mi madre. Y ese matrimonio desafortunado con mi madre queda sellado en el bautismo mío, porque mi padre me puso Electra y mi madre me bautizó Mirta. Allí quedó sellada la enemistad inicial en el matrimonio, ese equívoco de no haberse casado con la mujer justo en el momento justo de su vida, ¿no? Sí. Entonces mi padre después me explicaba quién era Electra y me decía, serás la vengadora del padre. Es terrible, además, como misión para un hijo, ¿no? Claro, misión que yo nunca tuve que cumplir, porque mi padre nunca tuvo atacantes de tal frecuencia y de tal vigor que merecía, o que fuera yo capacitada como para ser la vengadora del padre. Pero mi padre me decía, serás el báculo de tu anciano padre, Mirtita, y además la vengadora del padre. En 1924, Arlt regresa a Buenos Aires con su mujer y su hija. Tenía una familia que mantener y decide entonces que la mejor manera de ganar dinero es escribiendo profesionalmente. Acabábamos de instalarnos toda la familia en Buenos Aires. Me acuerdo que vivíamos en la calle Lascano y que mi padre me hacía barriletes y que salíamos a remontar los barriletes en la calle de enfrente de la casa nuestra, porque nada estaba edificado, todo eso era fértil, estaba árboles y pájaros que cantaban. Y yo le escribía, porque mi padre ya me había, cuando yo entré al colegio, ya sabía escribir y leer todo, porque mi padre ya me había enseñado todo eso, ¿no? Entonces yo escribía cartas al cielo y mi padre las ponía en el hilo del barrilete y remontaba las cartas hasta las nubes, y esas cartas nunca volvieron, de modo que yo pienso que mi padre realmente las hizo llegar al cielo, ¿no? Pero además es una cosa hecha con mucha ternura. Eso, claro, ¿no? claro. De decirle a un hijo que su cartita va a ir al cielo. Claro, ¿no? claro, sí, sí. En la década del 20, las polémicas avivaban las aguas de la vanguardia porteña.
Los intelectuales de Buenos Aires se dividían en dos grupos muy enfrentados, los de Florida y los de Boedo. Ajeno a las disputas, Arlt se convierte en el secretario de uno de los escritores más aristocráticos de la época, Ricardo Guiraldes. Y estos dos personajes antagónicos, síntesis de nuestra literatura, se conectaron de una manera muy especial. Guiraldes de alguna manera lo adopta a Arlt, lo pone como secretario suyo, le corrige sus obras, le da hasta el título de uno de los libros más conocidos de Arlt, que es El juguete rabioso, que en su origen no se llamaba El juguete rabioso, sino La vida puerca. Gracias a Guiraldes, Arlt se vincula con la vanguardia de la revista Martín Fierro, cuyo acceso no hubiese sido tan sencillo, porque Arlt viene de otro lado. De ahí es que publican un capítulo del juguete rabioso en proa, se vincula con los martinfierristas, y es gracias a Guiraldes que publica su primera novela. Roberto Arlt no le temía a las polémicas. Con la pluma afilada se defendía de sus críticos, que no eran pocos. Se dice de mí que redacto muy mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes solamente leen los correctos miembros de su familia. Arlt alimentó el mito sobre su propia figura, por supuesto, y desdeñaba la imagen del escritor culto y erudito, ubicándose él mismo en el papel de escritor popular. La contraposición podría hacerse entre Arlt y Leopoldo Lugones. Lugones es el escritor, poeta, canónico por excelencia, genial también, pero es el quien inspira con sus escritos, y no es un dato menor, el golpe de Uriburu. Arlt no tiene nada de puro, no tiene nada de contaminado y no tiene nada de autoritario, sino todo lo contrario. Su propia verba, su propia prosa, es una suerte de rebelión ante el canon que también era autoritario en el lenguaje. Roberto Arlt se convirtió en uno de los primeros escritores en vivir de su sueldo. Durante 14 años, retratará entonces una Buenos Aires oculta y marginal desde esas famosas aguafuertes porteñas que se publicaron en el diario El Mundo. Un escritor que, desde las calles y con la fuerza de sus palabras, va a armar una carrera muy potente y se convertirá en un periodista estrella. Vos lo recordás, por ejemplo, a tu papá escribiendo, porque se me ocurre que escribía a mano, ¿no? A mano, por seguro, cierto, ¿no? Sí, y a máquina con una velocidad como no ¿sí? te podés imaginar, con 2 dedos. Porque fíjate que yo, que ya después aprendí a escribir a máquina como aprendíamos nosotros. En la Pitman. Claro. Mi padre escribía con 2 dedos, a una velocidad tan feroz como yo nunca logré aprender al tacto. Y por ejemplo, es cierto también, porque en los archivos del diario El Mundo contaban un montón de cosas, yo no sé si es verdad, que en algún momento el director, que se llamaba algo así como Mucio Saizpeña, creo, ¿no? Sí. Le dice, bueno, Arlt, haga lo que quiera, acá tiene un pasaje, vaya a donde, viaje a donde... ¿Es cierto eso? Sí. Porque sí, eso es muy moderno, es muy como de ahora, ¿no? Sí, pero como las notas salían todos los días, llegaba el momento en que mi padre ya estaba agotado. Entonces, Mucio les decía, bueno, vaya afuera, salga afuera, vaya a donde quiera, y no publiquemos todo, déjeme la nota anterior, haga 2 o 3 notas, déjemelas con tiempo, y después usted se va donde quiera. El jefe ideal. Claro, una maravilla. claro, Sí. él lo amaba. Roberto Arlt es acaso uno de los escritores más discutidos de nuestra literatura. Un hombre que, bueno, tuvo muchas dificultades en hacerse conocer. Incluso hay una de las tantas leyendas que dice que iba a los bares y, por ejemplo, leía en voz alta sus escritos para que, bueno, que lo conocieran, que supieran que él era un hombre talentoso. Luchó muchísimo
Arlt, porque claro, era hijo de inmigrantes de un hogar muy pobre, incluso sus comienzos son muy duros, pero se convierte en un personaje muy popular a través de unas columnas que él escribía en el diario El Mundo, que se llamaban Aguafuertes porteñas, y que tenían un éxito enorme. Y quizás no era lo que a él más le gustaba hacer, pero indudablemente a través de esas aguafuertes él llega a una cantidad de lectores que después compran sus libros, que es lo que realmente a él lo apasiona y lo preocupa de una manera muy particular. Así que vamos a ver cómo este hombre de contrastes, esta noche nos muestra algunas otras facetas. Arlt es hijo de inmigrantes, sus dos padres son extranjeros y representa esa inmigración de abajo, y bien de abajo, sin oficio definido, yo te diría menesteroso, con hambre, a la búsqueda de aquello que pudiera darle el pan de cada día, y así arriba al periodismo en un contexto turbulento. En 1927, Roberto Arlt ingresa como cronista policial en el mítico diario Crítica, donde trabajará durante todo un año. Y en su nuevo rol de periodista detective, se fascina por el mundo de los marginales, de los delincuentes, de los falsificadores, bueno, en los que después basaría muchos de sus personajes. ¿Vos sabés cómo entró a Crítica mi padre? No, contame. Fue cuando acababa de publicar El juguete rabioso. Fue con el juguete rabioso bajo el brazo y Natalio Botana, el director del diario, le dijo, bueno, ¿y usted qué pretende hacer? Porque usted nunca ha sido periodista, ¿qué pretende hacer? Bueno, lo que usted me mande. Bueno, a ver, ¿y qué sabe hacer? Bueno, puedo escribir. Acá traigo mi primer libro y se lo entregó a Botana, ¿no? Y Botana le dijo, bueno, siéntese ahí y escriba algo. Bueno, ¿sobre qué? Bueno, escriba sobre Dios. ¿A favor o en contra?, le preguntó mi padre. Y entonces Botana le dijo, sí, ya está tomado. Arlt, por ejemplo, y esto también es revolucionario, es algo así como el padre del periodismo en la Argentina. Uno podría llegar a esta altura para definirlo. Yo creo que la literatura y el periodismo en Arlt son una cosa muy singular dentro de la literatura. En general, uno podría decir que el periodismo afecta a la literatura. Estuve por decir casi que el peronismo afecta a la literatura y no sé si no estaba por decir una verdad también. La redacción del diario El Mundo fue un escenario clave en la vida de Roberto Arlt. En 1928 ingresó allí como redactor, publicó notas, publicó cuentos y al poco tiempo logró tener una sección propia. Se llamaba Aguafuertes porteñas y entonces él la convierte en uno de los momentos fundacionales del periodismo argentino. Se aseguraba que se vendía el mundo casi exclusivamente por esos artículos y respaldado con un éxito enorme, Arlt enfrentaba desafiante las críticas que recibía por su estilo así muy sencillo y muy coloquial. Junto con ese Arlt nos llega la leyenda, el escritor inculto, el escritor que apenas sabía escribir, sin tomar en cuenta que uno de los rasgos de la literatura de Arlt es que fue publicada en diarios que estaban muy mal corregidos, y diarios que sin necesidad de que el autor escribía mal o tuviera faltas de ortografía, las incorporaba por su cuenta. No hay más que leer los diarios de la época para darse cuenta, o todo el mundo escribía mal, o esos diarios eran pésimos. Las aguafuertes son, podría uno definirlas como fotografías escritas. Uno a través de esas palabras tiene un gran poder de imagen. Uno ve lo que ocurre en esa época. Hay una célebre, todas son maravillosas, creo que se llama Ayer vi ganar a los argentinos. Es el relato de Arlt, espectador en una tribuna, viendo un partido Argentina-Uruguay en la cancha de San Lorenzo.
narra los colores, los trajes. En realidad los trajes eran mayoritariamente negros, el ruido, los aplausos, los gritos, las actitudes de la gente. Cualquiera que ha hecho periodismo sabe lo que significa escribir un artículo por día, ¿no? Cuando no tenés ni ganas, ni ideas, ni qué sé yo, y además un artículo como Vear, que eran en su inmensa proporción buenísimo y algunos estaban estructurados hasta como cuentos. El trabajo titánico de Arlt se mide en esas 2000 aguafuertes porteñas que publicó entre 1928 y 1942. Incluso algunos dicen que el diario El Mundo llegó a vender más de 500.000 ejemplares a través de esas crónicas. Es el primer diario que sale a disputar público a la mañana, es decir, el primer diario que sale a decirle a La Nación y a la prensa, que eran los dos grandes diarios que venían del siglo XIX, que iba a cortar público, es decir, que iba a dirigirse a los sectores medios, la familia, universitarios, empleados de cuello blanco, como se decía en la época, pequeños comerciantes. Y digo esto porque es curioso pensar este público y Arlt, que si hay algo que Arlt detesta, y lo dice en más de un momento, es efectivamente a la clase media. Arlt escribe en lunfardo, y esto es una revolución. Hay un editor, un director de un medio que le dice, mire, no escriba más la palabra berretín, porque esto suena mal. Y Arlt no solo escribe la palabra berretín, sino que en sus aguafuertes hace genealogías de términos lunfardos. En lugar de llevar el lenguaje aristocrático de la prensa hacia la calle, él invierte ese proceso y lleva a la calle a los medios que son medios populares. Arlt se convirtió de esta manera en uno de los fundadores del periodismo popular en nuestro país. Adorado por la gente común, era rechazado por la élite, que en realidad no lo comprendía. Mientras crecía su popularidad como periodista, el reconocimiento como escritor le era esquivo. Con la novela El juguete rabioso ya publicada, Arlt tenía entre sus manos una de sus mejores obras, Los Siete Locos. Yo descubrí el mundo de las letras cuando leí por primera vez Los Siete Locos, que fue el primer libro que leí. Y dije, bueno, caramba, parece que en la Argentina también se puede hacer gran literatura en este sentido. Esa obra me remitía no solo a Dostoyevsky o a Andreyev o a Turgenev, como suelen decidir los críticos. Me remitía mucho más profundamente a lecturas muy recientes mías, que eran Sartre y Camus. Entonces pensaba, ¿pero cómo? Lo que se está haciendo en Francia hace unos días resulta que acá lo había hecho en los años 30. Entonces todavía no estamos perdidos, ¿no? Arlt es un héroe sin lugar a dudas de la palabra, porque recupera la palabra de la calle, porque le da el estatus de... porque la exhibe en su profundidad, porque muestra su genealogía, porque desde esta palabra popular lucha contra la palabra aristocrática, y esto refleja una lucha política, lucha desde la palabra democrática y de la gente, de los inmigrantes y de los trabajadores, contra la infamia de la década infame. En 1930 se produce el primer golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu, que iniciaría lo que se llamó la década infame. Roberto Arlt prefería estar al margen y mostrar la otra cara de esa Argentina que se alzaba aristocrática, rica, ordenada. En 1931 publica su tercera novela, Los lanzallamas. Y en el prólogo, por ejemplo, leemos algo que escribió Arlt así: orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo, termina diciendo en el prólogo Roberto Arlt, es penoso y rudo. Hay cosas que solamente se arreglan entre hombres. Y la mujer es un animal que tiende al sacrificio. Son como criaturas, hay que enseñarles todo. Por ahí caminarás, a tal fioca no hay que saludarlo, darme bronca con esa mujer, anda al médico, todo. Por eso da bronca que entre hombres haya afanado la mercadería, ¿se da cuenta?
Sácalo a bailar a mi amigo. Sus personajes son curiosísimos, sus historias son curiosísimas, porque mezcla en una misma historia personajes de una singularidad absolutamente sorprendente, uno de los cuales es el rufián melancólico de los 7 locos y los lanzallamas, en un universo degradado, en un universo proletario sin mensajes sociales. Mientras recorría la ciudad en busca de historias que le permitieran ganar un sueldo, su espíritu inconformista lo llevaría a explorar otros territorios. Este héroe de la literatura argentina pasaba horas y horas en un pequeño laboratorio. ¿Por qué? Bueno, porque iba detrás de un sueño, que era crear las medias panty irrompibles. El gran escritor argentino incluso tenía un plan muy trazado. Inventaría algo que iba a librarlo para siempre de sus penurias económicas. Bueno, les estábamos contando todas las particularidades, las originalidades, las extrañezas en la vida de Roberto Arlt, ¿no? Incluso, fíjense que él soñaba con ser un descubridor. Pero después eso aparece en alguno de sus libros, por ejemplo, el inventor, ¿no es cierto?, de la rosa de cobre, la rosa de bronce. Incluso hay una leyenda que dice que Roberto Arlt pensaba inventar unas medias de mujer que no se rompieran nunca y que fueran así, bueno, lo que hoy llamamos panty, que fueran así de una sola pieza. Nombre tan original y tan extraño que debe haber sido fascinante conocerlo. Por eso este viaje esta noche. Y en un instante van a ver también el testimonio fantástico que tenemos así, de primera fila, de esa historia, de ese espectáculo que fue Roberto Arlt. La otra beta interesante que tiene esta figura es su sueño de ser un inventor. Esto es de pegar el batacazo, inventar algo que lo libere para siempre del mundo del trabajo, de esta escritura por encargo, y quiso inventar varias cosas. El invento más conocido, que es en el que estaba trabajando cuando se muere, es en las medias cuyo punto no se corriera. Monta un laboratorio mientras escribía en las redacciones, mientras dormía en ellas y escribía a la vez sus novelas, y fracasa una y otra vez porque necesitaba vitalmente hacerlo y necesitaba un reconocimiento. Él se pensaba a sí mismo como inventor y él quería competir con Foro, con Edison o con los grandes inventores, lo que de alguna manera significaba que no le importaba ser ni Pirandello, ni Joyce, ni Proust, ¿no? Él estaba en otro mundo, pero al mismo tiempo era escritor. Las inquietudes de Arlt eran infinitas. Además de ser el periodista estrella en el diario El Mundo, sus novelas traían un aire de renovación a la literatura argentina. Y además, Arlt, lo cual no era común, ¿no es cierto?, en un escritor, pasaba largas horas dedicado a sus inventos. Y al mismo tiempo se lanzaba también como dramaturgo. Su primera producción fue una adaptación teatral de un fragmento de Los 7 locos. Ese fragmento se llamaba El humillado. Le seguirán 8 obras más. Publica entonces Arlt críticas teatrales en la sección Vida Teatral del diario El Mundo, eligiendo, bueno, como no podía ser de otra manera, el punto de vista de lo que él llama el hombre de la calle. Nos levantamos temprano a la mañana, nos metemos adentro de un coche que va adentro de un subterráneo. Andamos con luz eléctrica, salimos luego de viajar con luz eléctrica y
salimos a la calle y respiramos 2 minutos de aire de la calle, ¿no? Luego nos sumergimos adentro de una oficina que está en un subsuelo a trabajar con luz artificial. Al mediodía salimos prensados, comemos con menos tiempo que un soldado, nos volvemos a sumergir adentro de un subterráneo y nos metemos adentro de otra oficina a trabajar con luz eléctrica. Creo que la mirada que existe acerca de ella es algo desdeñosa cuando tiene valores realmente interesantes. Art también fue un dramaturgo, de tal manera que tenía mucha conciencia del poder de la imagen a través de las palabras, ¿no? Porque si bien se afirma que una imagen vale por 1000 palabras, también es cierto que esa frase está dicha con palabras. Hay imágenes a las cuales uno solo llega a través de las palabras, y Art con ese lunfardo, con ese lenguaje arrabalero, con ese desacartonamiento, lograba mostrar esa dinámica de las imágenes, ¿no? El escritor del futuro que había en Roberto Art era el hombre de teatro. La muerte terminó con posiblemente el mayor dramaturgo que hubiera dado la Argentina. Escritor, periodista, inventor, dramaturgo, todo eso fue Roberto Art, un hijo de humildes inmigrantes que a fuerza de trabajo supo hacerse un buen lugar entre los nombres más destacados de la literatura argentina. Sin embargo, el reconocimiento literario le sería muy esquivo, pero al mismo tiempo alimentaba el personaje del escritor genial e incomprendido que Art cultivó durante toda su vida. Yo diría que sí fue incomprendido como escritor. El autor nada menos que de Los Siete Locos, de Los Lanzallamas, que es su continuación, de Amores Brujos, del Jorobadito, de tantos cuentos, de Saverio el Cruel, etc., obtuvo su reconocimiento por el canon literario a posteriori, y yo diría tal vez a partir de los 60, y tal vez su consagración como gran escritor a través de la interpretación, por ejemplo, de Ricardo Piglia, que supo verlo. Art, habiendo sido un periodista mucho más profuso que casi todos los otros periodistas y escritores que han hecho periodismo en la Argentina, es un escritor que al mismo tiempo puede ponerse a la par de hombres como Marichal, de hombres como Lugones, de hombres como Borges. Yo creo que Art es una de las figuras de la literatura argentina que con mayor eficacia construyó una figura de escritor que no solo fue creída por sus contemporáneos, sino que, creo yo, hasta el día de hoy hay una zona importante de la crítica literaria que cree efectivamente lo que Art dijo de sí mismo. El 26 de julio de 1942, con apenas 42 años, Roberto Art cae fulminado por un ataque cardíaco. El gran escritor argentino, el periodista más vendedor de su época, estaba trabajando en su laboratorio obsesionado con alguno de sus inventos. Su segunda esposa, Elisa Beccine, contaría que lo único que tenía en sus bolsillos al fallecer eran 70 centavos y un pagaré por 500 pesos. Su legado, en cambio, es invalorable. Vos trajiste una cosa que escribió tu padre, yo la leí hace un ratito, me pareció muy emocionante. Mira, es que justamente son las diversidades del modo de ser de mi padre, ¿te das cuenta? Mi padre era un ser tremendamente poético. Mira, por ejemplo, en esto que dice acá y que habla de sí mismo. Dice que cuando él era chico soñaba en que él iba a ser muy feliz. Pero dice, a medida que examinaba la vida de los otros hombres, descubrí que vivían aburridos, como si habitaran en un país siempre lluvioso, donde los rayos de la lluvia les dejaran el fondo de las pupilas con tabiques de aguas que les deformaban la visión de las cosas. Y comprendí que las almas se movían en la tierra como los peces prisioneros en un acuario. Al otro lado de los verdinosos muros de vidrio estaba cantante y altísima la tierra, donde todo era distinto, fuerte y múltiple, y donde los seres nuevos de una creación más perfecta, con sus bellos cuerpos, saltarían en una atmósfera elástica. Sí, hay un
escritor que merece el calificativo de genio en el Río de la Plata es Roberto Arlt. Y yo creo que es cierto, no sé muy bien qué significa genio, pero cuando pienso en la palabra genio, pienso que ni Borges merece ese calificativo. Tal vez el único escritor argentino que podría merecer ese calificativo por lo sorprendente, por lo inesperado y porque uno va a su casa, que todavía existe en San Juan, mira y dice, y de acá salió este hombre, es Sarmiento. Entonces, para mí, en ese sentido, tanto Sarmiento como Arlt pueden ser calificados de héroes de la literatura argentina. Creo que el año 2000 fue una de las marcas de este proceso de canonización de su literatura y de su figura. Por lo tanto, creo que tiene efectivamente el lugar dentro del sistema literario argentino, el lugar que merece ocupar su literatura. No así en el mercado editorial. Creo que si hay una gran deuda pendiente con la obra de Arlt, es la edición de sus obras completas. La obra de Arlt está viva y creo que seguirá viva. La individualidad de sus temáticas, de sus problemáticas, esas figuras que él trazaba magistralmente y muy desconcertantemente, el astrólogo, el Erdosain, la ciega, son personajes de una potencia que convierten a su creador en alguien importantísimo para cualquier literatura. Las huellas de Roberto Arlt atraviesan toda nuestra cultura. Sus novelas fueron adaptadas al cine y grandes escritores como Julio Cortázar y Ernesto Sábato han declarado su admiración por él. Un tiempo antes de morir, Roberto Arlt vaticinaba: algún día moriré y los trenes seguirán caminando y la gente irá al teatro como siempre y yo estaré muerto en cambio para toda la vida. Tal vez estas fueron sus únicas palabras equivocadas, porque su recuerdo y su obra siguen vivos para siempre. Mi padre me decía: serás el báculo de tu anciano padre, Mirtita, y además la vengadora del padre. Y cuando yo no esté, voy a ser famoso, porque yo soy un gran escritor. Eso era algo de lo que él nunca dudaba, de que iba a ser un gran escritor. Seré un gran escritor y me aplaudirán y dirán que hable el autor, pero yo no voy a estar. Entonces vos te vas a subir al podio y vas a decir: mi padre no está, pero hablo yo que soy su obra maestra. Bueno, acá estamos exactamente con pero vos el testimonio. Qué notable. No tuve necesidad ni de vengarlo, ni de ser su obra maestra, con toda seguridad. La soledad de un artista que lucha contra un medio, lucha por ser reconocido, lucha por vivir mejor de lo que vive, y de quien mucha gente señalaba sus faltas de ortografía, su incorrección, entre comillas, la incorrección, entre comillas, de su redacción, y que tenía esa fuerza y esa imaginación. Es un héroe porque es un héroe que está contra todo dogmatismo y que está por esa pluralidad abierta de lo que se escribe. Es un héroe de la escritura y es un héroe del periodismo, y no es poco. Y les decía que esta noche tenemos realmente un testimonio extraordinario, como es el de Mirta Arlt, la hija de Roberto Arlt, que con sus gloriosos 88 años nos ha hecho el regalo enorme de venir esta noche a charlar con nosotros. Además, ella decía con esa extraordinaria modestia que tiene: bueno, en fin, yo no voy a ningún lado, no suelo hacerlo, pero por eso para nosotros es inestimable su presencia aquí. Y creo justamente que, como decía Abelardo Castillo hace un ratito, el mejor homenaje también que podemos rendirle a Arlt es leerlo o releerlo. Les aseguro que es una fuente de felicidad para el espíritu. Hasta la próxima.